von dem Rege geht mir gleich herüber zu dem Rege von Ariko nach Higotl und Anigo nach Hisomer und dann noch die Sudla nach Higdebo, bereit beruhe Jike, Teke vom Yad Mamos. Ay, 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 hey! Buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes, Shabbat Shalom, a el segundo programa de la nueva serie Profetas, la Haftará, llamada Los Libros Sellados. Gabo, te damos la bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Memo? Bien, buenas noches. Pues ya el segundo programa y de uno en uno de pronto se hacen un montón. Pero bien. Así como la Torah, sí, de uno en uno y pum. Y de repente ya eran 56, ya vi que publicaste hoy que este es el programa número 56 entonces, Memo. Sí, si contamos así todos los que van, sí, este es el 56. Órale. 56 semanas. Ok, y vi que pusiste como fecha el 17 de octubre. O sea, mañana se cumple un año, como quien dice. Es que hoy es 16 de octubre, ¿no? La noche todavía 16. Es 16. Ok, entiendo. Sí, el 17 cumplió un año la página y pues sí, pues mucha respuesta de la gente. Bien padre, ¿verdad? Sí, muy a gusto. Está llegando el mensaje a muchos lugares. Claro, como debe ser. Muy bien, ¿y qué tal tu semanita, Gabo? ¿Cansado? No, la verdad muy ligero. Ya me estabas platicando que el Street Store, el evento que andas ahí organizando, te trae. Sí, a mí y a varias personas, pero bueno, la verdad, contento con los resultados, eso que ni qué, pero si me preguntas qué quiero hacer, quiero dormir todo el fin de semana. Pues sí. Pero bueno, con descansar en Shabbat es suficiente. Sí, ya con eso recargamos las pilas. Sí, la verdad sí. Muy bien. ¿Y qué onda? Va a estar más grande el evento este año, ¿verdad? Que el del año pasado. Sí, para los que llegaron a ver las fotografías, pues estamos prácticamente en una reja que mediría pues unos 100 metros, ¿no? En esta ocasión vamos a estar adentro de un parque, ¿qué serían? ¿Unos 50, 60, 80 metros? No estoy seguro. Me imagino que antes era como una cuadra, ¿no? Pues ahora son 200 metros, Memo. 200 metros por 50 metros, entonces está enorme eso. Prácticamente se está organizando una feria, va a haber acrobacias de varios clubes de motos, teatro, performance, banda de guerra, van a transmitir por radio. Sí, está creciendo mucho y pues sí es un orgullo, ¿no? Porque pues empezaste en pequeño, pero de pronto la gente vio que es sin ánimo de lucro y todo en muy buen plan. Y pues la gente se suma, ¿no? Entonces, pues son tiempos, yo creo, que estamos viviendo una época en la que necesitamos estar conscientes de las necesidades de los demás, porque bueno, es lo que hemos estado aprendiendo con la Torah. Y pues es tiempo de actuar, ¿no? Con los tiempos tan difíciles que estamos viendo en Israel. Acabo de leer las noticias y acaban de incendiar unos árabes la tumba de José. Esto es muy significativo, Memo, porque en donde está la tumba de José también está la tumba de Abraham, ¿no? Entonces, prácticamente la mitad de la tumba está controlada por árabes y la otra mitad por los judíos. Entonces, es como un círculo, ¿no? Entonces todos se asoman para asomarse adentro de las tumbas, pero están prácticamente pegadas, ¿no? Entonces, esto nos está dando a entender de que prácticamente estos árabes, 100 árabes, bueno, eso es lo que dicen las noticias, ponen en riesgo pues su propia integridad y la integridad de los mismos árabes con tal de agredir a los judíos. Entonces, pues sí, ¿no? Y luego además pues la prensa internacional no habla de eso y si le hacen algo a un árabe, bueno, pegan el grito en el cielo, que no digo que esté bien, pero pues sí se sobreactúa, ¿no? De hecho, el líder de la comunidad palestina pues dijo, ay, mataron a un muchacho y el muchacho está
siendo atendido perfectamente. Estaba vivo, ¿no? En un Está hospital vivo en Israel. en Israel. Entonces, pues sí, ¿no? Cuando aparecen este tipo de conflictos, pues es cuando más se empieza a atacar Israel. Entonces, para todos aquellos que nos escuchan, pues que sepan que esos son los tiempos que se vienen. Entonces, tenemos que estar mucho más fortalecidos en la fe y sobre todo reflejar esa luz a la que Israel ha sido llamado a reflejar, ¿no? Entonces, pues sí, la invitación por ahí publicamos también una invitación a que pues háganse de acá, hagan bien por el prójimo, porque pues sí, hay un juicio que se está haciendo sobre la tierra y hay que recordar que nosotros vamos primero. Claro, platicamos entre semana que pues todo esto que estamos viendo, a los que siguen las noticias de allá de Medio Oriente, que pues se ve que va caminando una persona, un árabe, y de repente saca un cuchillo y empieza a apuñalar por los que se encuentre de frente, y muchas cosas, ¿no? Llegan, disparan, atropellan, muchas cosas que no están saliendo en los medios, que pues te llegan ahí de rebote en las redes sociales. Y decíamos entre semana, pues sí, desde acá lo vemos y pues estamos entre comillas cómodos, ¿no? Porque pues no nos está pasando aquí. Pero si ya estamos llegando a esos tiempos esperados, a esos tiempos de finales, no dentro de mucho tiempo, eso que está pasando allá se va a venir para el resto del mundo, ¿no? Para las ovejas que están en todas las partes del mundo. Entonces, hay que hay que realmente hacer oración, hay que realmente ayudar al prójimo, ser luz ahora sí que entre las naciones, para que la gente se dé cuenta, ¿no? De que no todo es como lo pintan, ¿no? Que no, como dices, no, ay, mira, mataron a un árabe y ni siquiera lo habían matado, y ya la manchota negra contra el pueblo de Israel, ahí está, ¿no? Y ay, los judíos son unos tales por cuales. Exacto. Entonces, hay que levantar la voz, ¿no? Y cuidarnos unos a otros. Claro, porque de pronto pensamos que está muy lejos y no nos va a alcanzar, ¿no? Pero precisamente, Memo, el libro de Isaías, que por segunda ocasión lo vamos a leer o vamos a analizar alguna parte, nos explica que el juicio comienza siempre por Israel, ¿no? Y entonces uno puede decir, ¿y por qué comienza por Israel? ¿Por qué Dios ha decidido juzgar primero a Israel y después a las demás naciones, ¿no? Bueno, pues de eso habla el libro de Isaías, porque digamos que Israel es el hermano mayor de la humanidad y por lo tanto debe poner el ejemplo, ¿no? Entonces cuando vemos que las cosas se ponen de esta manera en Israel, pues tengan cuidado, ¿no? Porque si ahorita nuestros hermanos judíos están pasando por esta época, imagínense lo que nos espera a la casa de Israel que estamos regresando y después a las naciones, ¿no? Entonces, definitivamente creo que son tiempos de prestar un poquito más de atención y pues de enfocarnos, ¿no? De repente también por ahí salió esta semana un cantante cristiano que dice que no, que bueno, pues que el Halloween no hay tanto problema, ¿no? Entonces, creo que a veces estamos bien distraídos y sobre todo cuando la palabra de Dios no es como tu fuente directa o tu fuente de inspiración, pues entonces ahí vamos a decir varias barbaridades. Bueno, antes de comenzar, quiero mandar ahí algunos saludos. Un saludo a Silvia Ruth de Argentina y a la red de iglesias El Arpa de Noé. A Ricardo Vivas a Venezuela, Rolando Letona, Roberto Mendoza, Elizabeth Salas a Venezuela, a Milton Arizaga, él siempre veo que comparte todos los estudios, a Susi Velázquez de la Casa Hogar Puro Corazón, y a Fabián Rodríguez en Argentina, que me escribió Fabián, Gabo, preguntándome algo sobre Isaías 53. Ándale. No es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Hoy vamos a estudiar la porción de la Haftará que se relaciona a Noé, que es la parashá que toca este fin de semana. Es de Isaías 54, desde el versículo 1 hasta el 55, versículo 5. Entonces realmente el 53 no lo tocamos. Y me hacía una pregunta que no quisiera entrar tanto en detalle, porque yo creo que ese capítulo de Isaías 53, desde el 52:13 hasta todo el 53, hay mucha información, ¿no? Realmente yo no lo he estudiado a fondo ese capítulo, pero la pregunta era básicamente que se le hacía muy extraño que por qué los ortodoxos
entiendo, los judíos ortodoxos decían que ese siervo sufriente del que habla Isaías 53, pues que no es Jesús. Entonces digo, para empezar, pues los judíos ortodoxos no creen en Jesús, ni los judíos no ortodoxos. No sé si más bien la pregunta era que los judíos ortodoxos no decían que estaba hablando del Mesías y más bien que estaba hablando del pueblo de Israel como un siervo sufriente, ¿no? Es un tema muy muy largo, no sé si estás de acuerdo, Raúl. Sí, fíjate que sí, pero yo creo que se puede resumir la respuesta. Lo invito a que escuche el comentario de la Haftará de la semana pasada, porque tendremos que entender otra vez los 4 niveles de interpretación, ¿no? Entonces, no sé, hace una pregunta, dice 53, dice, ¿quién ha creído nuestro mensaje, no? Entonces, desde el punto de vista estricto, ni siquiera habla de Israel, ¿no? Más bien es Isaías el que está diciendo, bueno, ni Israel ha creído nuestro mensaje. Pero obviamente tendríamos que hacer un análisis y revisar los 4 niveles de interpretación, porque pues esto que vive Isaías no es otra cosa más que el reflejo de lo que va a vivir Israel, ¿no? Y exactamente es de lo que estamos hablando ahorita. ¿Quién cree que Dios le haya hablado a Israel? No, pues normalmente Israel se le califica como el pueblo al que Dios dejó, ¿no? Y esto, por supuesto, también tiene otro cumplimiento en Yeshua, en Jesús, porque si a Isaías no le hicieron caso, si a Israel no le han hecho caso, bueno, pues al Mesías tampoco, ¿no? Entonces, es en realidad una cadena de interpretaciones y pues, sí habríamos que recordarles que traten de interpretar en base a lo anterior. Prácticamente el capítulo 53 de Isaías deja por sentado que este personaje, ya sea Isaías, ya sea Israel o ya sea el Mesías, pues casi paga por los pecados de las otras naciones, ¿no? Y eso es exactamente lo que ha sucedido, ¿no? Hay que recordar que incluso Israel, en Sucot, cuando existía el templo, presentaba sacrificios por todas las naciones, ¿no? Entonces, que se hayan suspendido los sacrificios y se haya destruido el templo, no nada más debería de ser triste para el pueblo de Israel, sino para las naciones, ¿no? Pero desafortunadamente, como gentiles o como personas que recién empezamos a estudiar la Torah, no entendemos estos principios, ¿no? Entonces, sí hay mucho que comentar, como dices tú, Memo, el famoso capítulo prohibido en el judaísmo. Hay por ahí un video que está circulando en las redes. Entonces, échese un clavado y platicamos un poco más adelante. Sí, revisé en todas las Haftarás, en ninguna se toca ese capítulo. Exacto. Entonces yo creo que si lo tocamos tendría que ser por aparte en Claro. algún programa, a lo mejor especial de ese programa, ¿no? Claro. Tocando un poquito el tema que decías ahorita, ¿no? Que incluso el pueblo de Israel de alguna u otra forma llegaba a pagar los pecados de las demás naciones, como decías, ¿no? Con ciertos sacrificios que sirvían pues para todo el mundo, no nada más para ellos. También me acuerdo que leímos hace 2 semanas que las personas o los pueblos que atacaron a Israel y que el mismo Dios los mandó como una vara para Israel, después pues iba a ir la ira de Dios contra esos pueblos, ¿no? Porque se sobrepasaron con Israel. Y me acuerdo que leíamos que la sangre de esas personas iba a pagar también, iba a redimir también todos los pecados del pueblo de Israel. Exacto. Entonces, sí, es un tema complicado. Escuchaba a algunos judíos caraítas que decían que por qué, no es cierto, no eran caraítas, eran un rabino, que decían que si ves el puro texto, en ninguna parte del texto del 52:13 a todo el 53, en ningún momento se menciona que esté hablando de un rey o de un hijo de David o de un Mesías, de un ungido. Entonces también por eso, si ellos no traen todo el contexto de Jesús, de Yeshua, de todo lo que pasó, pues no tienen por qué adoptarlo, ¿no? Porque no está hablando de un Mesías. Claro, pero por el otro lado, pero fíjate que por el otro lado, uno que ya tiene todo ese contexto, pues lo puedes asimilar muy fácilmente, ¿no? Claro, que aún así, Memo, hay que recordar, cuando uno empieza a estudiar la profecía, vamos, desde el punto de vista del judaísmo, una de las aclaraciones que te hacen es que en realidad, dicen los rabinos,
toda la profecía que existe, todo Memo sin excepción, hasta la última letra, va a haber su cumplimiento total en los días del Mesías, ¿no? Es decir, y hay una razón muy sencilla, ¿no? Por ejemplo, cuando Dios habla de que Israel vendrá en una nación y le atacará, y refiriéndose a Persia, le dice vendrá del norte, y entonces los reinos dicen, pues todo está muy bien y todo encaja, excepto que Persia no está en el norte, ¿no? Entonces ellos dicen, no, en realidad es una guerra que se anuncia al final de los tiempos y está relacionado con la profecía de Gog y Magog. Entonces siempre hay un aspecto de la profecía en cualquier profecía que tú estudies en la que algo no encaja o de pronto como que se extralimita y está hablando de varias personas a la vez, ¿no? Entonces ellos dicen, hay un cumplimiento parcial, pero la profecía realmente todas cumplir en la época del Mesías. Entonces qué raro que te dicen eso al principio cuando tú estás profecías con ellos, pero lo te dicen, no, pero esto no. ¿No? Isaías 53, no. Entonces dices, oye, ¿por qué no? Pues si dijimos que toda la profecía se cumple en el Mesías. Entonces, pues sí, es un tema muy apasionante, pero pues ya, como tú dices, yo creo que sí vale la pena estudiarlo muy a detalle porque además es apasionante estos dos capítulos que mencionas. Claro, digo, nada más explicaba la postura, ¿no? Claro. De por qué llegan a decir que no está hablando de eso, porque pues sí, ¿no? Si no, pues cómo defiendes algo que está bien difícil de defender. Claro. Sí, porque en realidad por otro lado podríamos decir que si la profecía, ¿qué profecía no habla específicamente de un rey o de un ungido? No habla del Mesías. Y la verdad es que toda la profecía habla de los tiempos del Mesías. Así es. Pero bueno, entonces, pues espero, Fabián, que al menos un poquitito te hayamos contestado. Pero sí, si nos metemos a ese tema, pues no vamos a estudiar haríamos un programa aparte. Bueno, entonces, pues vamos a empezar. No sé si tú quieres mandar algún saludo, Gabo, a alguien por ahí. No, ya, mandar saludos a varias personas que conozco. Bueno, ok. Saludos, Marco. Saludos, Marco. Paola. Saludos, Pris. Saludos a Priscila también. Mi cuñada. Sí, que me estuvo ayudando mucho. Qué bien, qué bien. Ok, entonces vamos a empezar. Como les comentaba, este es Isaías. Vamos a estudiar el capítulo 54 y 5 versículos del capítulo 55. Es la porción relacionada con Noé, con Noah. Vamos a ver que se nombra tal cual el nombre de Noé. Por eso pues tiene mucha relación, porque habla de que como en los tiempos de Noé, toma un poquito el tema de el diluvio, pero también yo creo que hay algunas otras cosas que podríamos llegar a relacionar con esa porción de Noé. Entonces comienza diciendo el capítulo 54: Tú, mujer estéril que nunca has dado a luz, grita de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto, porrumpe en canciones y grita con júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada, dice Dios, dice el Señor. Y aquí, pues, con qué raro empieza, ¿no? Una mujer estéril, y pues eso como a qué viene a colación, o de qué se tratará, ¿no? Pues ¿de quién está hablando, Gabo? ¿Quién es esa mujer estéril? Fíjate que habríamos de recordar que el capítulo 54, bueno, el libro de Isaías, Memo, se divide en dos partes, ¿no? O al menos los que estudian la historia y la profecía de Isaías dicen que son dos estilos de escritura tan diferentes que incluso se cree que fueron dos autores diferentes, ¿no? A partir del capítulo 40, el mensaje que adquiere la profecía de Isaías es un mensaje muy esperanzador, porque habla del retorno del pueblo y todo esto, ¿no? ¿De qué hablaba antes del capítulo 40 Isaías? Pues del juicio a Israel primeramente y después del juicio a las naciones, ¿no? Entonces, si consideramos ese contexto a partir de los capítulos 40 de Isaías, estamos hablando de la reconstrucción de Jerusalén. Entonces, cuando hablamos de cata o estéril, tú que no has parido, porque hay que recordar que Dios prácticamente da la profecía y dice que, a través de Isaías, dice que se quedará solo Jerusalén, que se quedará desolada, que crecerán
hierba como si fuera un monte, en el monte del templo, y todo esto se cumple literalmente, ¿no? Entonces de pronto viene este mensaje y dice, bueno, tú estéril, ¿no? Que ya no das fruto, y pasa algo bien interesante, Memo, porque siempre que Israel se va de la tierra, de Israel, vamos, que el pueblo de Israel se va de su tierra, la tierra no da nada, ¿no? Y se convierte en una zona estéril. Esto ya la historia lo ha comprobado varias veces. Entonces parece ser que el mensaje de este verso primero de Isaías 54 tiene que ver específicamente con Israel, ¿no? Con Jerusalén, muy en particular con Jerusalén. No, o sea, tú dices que con la tierra. Exacto. Ok, bueno, también yo creo que si seguimos leyendo, podríamos ver también que se puede estar refiriendo al pueblo como tal, ¿no? Al pueblo de Israel. Claro. Hay normalmente muchos profetas y en muchos lugares de la escritura vemos que se hace metáforas, alegorías, simbolismos de que el pueblo de Israel se asimila a una esposa, ¿no? Para Dios. Aquí en este caso, pues se podría estar haciendo es una misma metáfora, una alegoría. ¿Qué es una metáfora o qué es una alegoría? Pues es una forma en que Dios nos trata de explicar algo, ¿no? Algún término, y no necesariamente tiene que ser con algún tipo de relación de un hombre, una mujer o un hombre y un hijo. También pues lo ha explicado con la naturaleza, con cómo las semillas crecen y con muchas cosas que a lo mejor se nos hace más fácil entender. Entonces, en muchas ocasiones yo creo que la metáfora favorita que utilizaba Dios mediante sus profetas era ese simbolismo de Israel, el pueblo siendo una esposa, pero también, pues, por ejemplo, en el Salmo 123, el simbolismo de Israel es como de un sirviente para con su amo. En Isaías lo compara con un animal para con su amo. En Isaías 41 como un siervo o un esclavo para con, pues, el amo también. Y en Éxodo como una relación de un padre e hijo, ¿no? No seas pues como esposa esposo. Entonces son muchas metáforas que Dios utiliza pues para tratar de explicarnos. Aquí yo al menos veo, y pues también le está diciendo a Israel, pues tú que eres como una mujer estéril que no has crecido, todo eso que ibas a crecer, y ahora que ya vas a volver a ser pueblo, que te voy a volver a retomar, como vamos a ver, ¿no? Que va a volver a ser fructífero ese pueblo, pues vas a ser más fructífero que los otros, ¿no? Que la mujer casada, poniendo ahí también como referencia. Claro, y es que sabes qué? Que hay que recordar que normalmente la situación que Israel vive en su tierra está muy relacionada con cómo vive o cómo se encuentra espiritualmente viviendo Israel. Entonces, por eso es un tema en el que dice, no nada más es estéril en cuanto a que Israel crezca y se reproduzca en Israel, sino tanto refleja la relación de Israel con Dios que incluso la misma tierra deja de producir, ¿no? Entonces, son en la profecía vamos a encontrar siempre pegadas y siempre de la mano. Entonces, por eso le dice, pues sí, has sido estéril, no has tenido hijos, ni has dado ningún tipo de fruto, ni siquiera en la tierra, ¿no? Porque parte de Deuteronomio ya 29, parte de las maldiciones es, si no obedeces las palabras de esta ley, ni vas a estar en la tierra, ni la tierra va a producir para ti tampoco, ¿no? Uh-huh. Y poniéndonos en contexto o en aquella época también, pues ¿qué representaban los hijos? ¿No? O sea, ahorita a lo mejor los hijos pues te dan felicidad y pues te dan muchas cosas, pero en aquella época los hijos eran como tu afore, ¿no? O sea, eran los que cuando tú ya no pudieras trabajar, ellos te iban a sacar adelante, te iban a seguir ayudando a vivir, no había planes de retiro, de retiro, entonces eran muy importantes. Entonces imagínate qué problemón para una mujer que no pudiera tener hijos, porque pues cómo iba a asegurar su futuro, ¿no? Claro, Entonces, el Afore, para los que no son mexicanos, es un sistema de retiro que existe en nuestro país, que me imagino que allá donde nos escuchan tendrá otro nombre, ¿no? uh-huh. Entonces, bueno, aquí
si es el pueblo o si es la tierra, le está diciendo vas a ser fructífero. ¿Y qué pasa en la porción de Noé? Después ya cuando pasa el diluvio y pasa toda la tribulación, Isaías del 40 para atrás, todo lo que estuvo diciendo Isaías que iba a pasar, que los iban a exiliar y todo eso, pues que le pide a Noé, Fructifiquen. fructifíquense, ¿no? Entonces aquí también yo veo un poquito de relación, ¿no? De Claro. que hay que fructificar. O mucha, diría yo. Mucha relación. Versículo 2 dice, ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada. Y a lo mejor hablando a Jerusalén, a la tierra, pues como que se le haya sentido, ¿no? Que va a ensanchar, que pues, yo creo así como cuando vives en un departamentito con un cuarto y te enteras que vas a ser papá o mamá, Claro. pues empiezas a buscar algo para ampliarte, ¿no? Porque pues ya no vas a caber, entonces pues aquí también le está diciendo, vas a crecer, vas a dar más descendencia que la mujer casada, pues hay que ensanchar el espacio de tu carpa. Dice, no te limites, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, ¿no? Y pues nos acordamos que en aquellos tiempos pues no vivían en casas como las de ahorita, de cemento o de madera, sino pues eran tiendas y pues por eso habla de las estacas, ¿no? Son las estacas, pues detenían la casa para que no se fuera volando con el aire. Claro, no, y muy relacionado el tema de las estacas y de las moradas, porque prácticamente allá por la época de Noé, pues vivían en sucas, ¿no? Casi en tiendas, y es exactamente después de Noé, no es casualidad Memo tampoco, que la siguiente gran historia del libro de Génesis es la historia de Abraham, ¿no? Hay capítulo 10. Entonces, otra vez, ¿no? Qué interesante que cuando Dios hace una limpia, así como decidió hacerla con Israel, que le dice, se van a ir a Babilonia, pero van a regresar y van a volver a fructificar. Del mismo modo, Dios hace una limpia ya en época de Noé, e inmediatamente que se vuelve a poblar la tierra, inmediatamente Dios vuelve a hacer un plan con un hombre llamado Abraham, en el que dice, no nada más se va a repoblar la tierra, sino se va a poner en acción un plan para que el mundo se vuelva al verdad, ¿no? Entonces, es un plan largo, ¿no? Igual que con Israel, la experiencia que adquieran las personas y el mismo pueblo de Israel a través de conocer su propia historia, pues es un procedimiento muy largo, es un proceso de autoconocimiento, y es esto exactamente lo que nos está diciendo, ¿no? O sea, ¿cuántos años, Memo, tiene esta profecía escrita, no? 2700, 500 años, exacto. Entonces, estas palabras que han estado ahí guardadas han estado esperando que de pronto obtengamos esa conciencia de decir, ya es tiempo de empezar a ensanchar, a lo mejor intelectualmente o espiritualmente, como lo quieran ver, pero sí hacer esta diferencia. Oye, entonces, haciendo un poquito de eco a lo que decías, que cuando se baja Noé del arca y empiezan así como que de nuevo vuelve a empezar todo, que vivían en sucas, así como aquí está mencionando en Isaías, pues que ensanche su espacio porque van a llegar muchos y van a vivir en sucas, pues qué interesante, ¿no? Que pensamos o entendemos que cuando empiece el milenio, cuando ya esté aquí el Mesías y empiece todo de nuevo y ese nuevo pacto que va a estar su ley en nuestros corazones y todo lo que dice ese nuevo pacto, que lo estamos esperando que sea en Sukkot, ¿no? Claro, exacto. Sí, la palabra aquí que se traduce como tienda es la palabra makom, si no me equivoco, déjame te confirmo, sí, que realmente significa espacio, ¿no? Pero por supuesto que es una referencia directa a la tradición judía que nos dice que en realidad Abraham vivía en una tienda que estaba abierta por sus cuatro lados, porque él siempre buscaba ayudar al prójimo, ¿no? Entonces, qué interesante este tema, porque pues definitivamente está muy relacionado con el plan de salvación de Dios, tanto en aquella época como en esta, históricamente en la época de Isaías, en la que pues ellos tienen que ensanchar sus tiendas, pues también seguramente para apoyar a más gente, ¿no? El propósito de Israel es que comparte el conocimiento que tiene del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, pues sí, la verdad es que es muy interesante, Memo, y no sé si percibes que de pronto cuando estudiamos la profecía así,
pues hay muchos temas entrelazados, ¿no? Ya cuando conocemos un poquito más de Torah, y la verdad es que esto es lo que vuelve fascinante el estudio de la Haftarah, ¿no? Porque, pues, cuántas cosas podríamos aprender o cuántas similitudes hay entre estas dos situaciones, ¿no? La época de Noé, en la que Abraham realmente ensancha su tienda para recibir, en este caso, unos ángeles. Él piensa que son seres humanos y los va a recibir. Y Israel al mismo tiempo, en el que dice, bueno, es hora de regresar, es hora de recuperar la identidad. Y cómo eso, Memo, va a impactar en la perspectiva que tenemos de quiénes somos nosotros, ¿no? Otra vez, hacemos una referencia a los 4 niveles de interpretación, a los que hicimos referencia en la sesión anterior. Y además, Memo, imagínate, esto mismo, lo que estamos hablando, cómo se va a reflejar cuando venga el Mesías. Cuando el Mesías realmente diga, ahora sí casi Israel regresa, y ya no nada más son los judíos, sino ahora sí tienes que ensanchar mucho más el espacio, porque además vienen 10 tribus, ¿no? Entonces, la verdad es que si empezamos a analizar no sé cómo decirlo, la situación histórica, en lo que se parece a Noé, imagínate cómo puede impactar esas ideas a que nos imaginemos cómo va a ser cuando venga el Mesías. Claro. Y más, por ejemplo, en el versículo 3 dice, porque a derecha y a izquierda te extenderás, tu descendencia desalojará naciones y poblará ciudades desoladas. Y igual, ¿no? Pensando en historia, cuando pasa esto allá, en aquella época, pero también si nos vamos a cuando venga el Mesías y que va a volver a suceder y que se van a tener que desalojar naciones para poder poblar esas ciudades, porque van a ser, como dices, ¿no? No nada más Judá, no nada más las 2 tribus, Judá y Benjamín, sino las 12 tribus, y sabemos que la tierra prometida de Dios al pueblo de Israel no es el Israel que conocemos ahorita, sino es mucho más grande que eso. Y pues, ¿qué tiene que pasar para que Dios se lo entregue a su pueblo? Pues hay que desalojar naciones, ¿no? Entonces, como dices, es cíclico, todas las profecías son cíclicas, ¿no? Claro. Sí, muy interesante que dice en hebreo, a los gentiles ocupará. Ahora, si te fijas, dice, y tu semilla, ¿no? Y tu genética va a ocupar a las naciones. Esta es una profecía que tiene muchos lados que analizarle. O sea, tanto nos está diciendo eso que tú acabas de decir, que pasó en 1948, ¿no? Que dices, bueno, ok, ya tenemos que recuperar nuestra tierra y se les asignó, pero también puede implicar cómo la genética de Abraham sería injertada en todos los gentiles. No sé, pues hay mucho que comentar, no sé si la gente lo percibe por ahí. Sí, pues es claro. Va que es la descendencia tiene que ser, Tiene pues que como es llenar la la promesa, tierra, ¿no? sí. Como las estrellas en el cielo, como la arena en el mar. Y a través de Efraín. Ujú. Que ahí por ahí entramos Exactamente. todos nosotros. Esperemos. Esperemos, exacto. Hay que esperar que así sea. Versículo 4 dice, no temas porque no serás avergonzada, no te turbes porque no serás humillada. Olvidarás la vergüenza de tu juventud y no recordarás más el oprobio de tu viudez. ¿De qué se estará refiriendo? Pues a toda la idolatría a la que se lanzó, ¿no? A ese engaño al esposo, que es la referencia en Oseas, que pues el pueblo de Israel que representa, o que el simbolismo es que es la esposa, pues salirse con ídolos de las otras naciones, salirse con otros dioses, pues le fue infiel, simbólicamente hablando, a Dios. Entonces por eso dice, olvidarás la vergüenza y no recordarás el oprobio de tu viudez, ¿no? Versículo 5, porque el que te hizo es tu esposo. O sea, ¿quién nos hizo? Pues Dios nos hizo. Su nombre es Jehová Tsebaot, Yud-Heh-Vav-Heh Tsebaot. Tu Redentor es el Santo de Israel, Dios de toda la tierra es su nombre. Y aquí, bueno, no sé si te parezca interesante meternos un poquito a qué es Yud-Heh-Vav-Heh Tsebaot, ¿no? Que en algunas versiones creo que se traduce como Dios de guerra. En inglés
normalmente dicen de host, de almas o de muchas cosas. Aquí está diciendo que es ese nombre o ese acrónimo o esa forma de llamarle a Dios es el Redentor el Santo de Israel, ¿no? O sea, es de Israel, pero también podemos ver que esa palabra de Sebaot viene de la raíz Sabá, y Sabá significa una masa, una multitud muy grande de algo. Y como hemos visto, o como se puede encontrar esa palabra, Tzabá, la raíz de Tsebaot, aplica tanto a ejércitos, aplica a las estrellas en el cielo, allá en Génesis, cuando dice que están todas las estrellas, cuando las crea. También se aplica a los ángeles, a la legión de ángeles, a las multitudes de peces, de aves, a los seres vivientes. También se aplica en muchas ocasiones a Israel, al pueblo de Israel. Entonces, pues es algo que llama a una masa de muchas personas, ¿no? De muchas cosas o de muchos ángeles. De ejércitos, también por eso a veces se traduce como el Dios de los ejércitos. Y pues esta palabra, así como está aquí, el Dios Sebaot, aparece 259 veces en el Tanaj, ¿no? En el Antiguo Testamento. Entonces yo creo que un poco importante, y yo creo que lo que dice al final de este versículo, del versículo 5, nos dice mucho de qué se trata esto, ¿no? Dios de toda la tierra, o sea, es de todo, no nada más de Israel, no nada más de las personas o de los peces, sino de todo. Claro, fíjate que hay versiones que dicen que es el Señor de los ejércitos, ¿no? Por la misma referencia que tú acabas de decir. Pero si la ponemos en contexto, puede significar varias cosas. Uno, pues que obviamente a Israel siempre se le dijo que su descendencia sería incontable, ¿no? Entonces, ¿qué relación habrá entre la redención de Israel y del mundo, por supuesto, ¿no? Y el retorno de grandes multitudes, ¿no? De cómo el hecho de que de pronto las multitudes entre las naciones, porque es de lo que nos acaba de leer el versículo, 2 versículos anteriores, tiene que ver con el cumplimiento de esta profecía, es decir, Israel habitando en paz en su tierra, ocupando el lugar que debe de tener, y cómo estas naciones, como resultado de este retorno, conocen de verdad y a profundidad a este único Dios verdadero. Uh-huh. Sí. De ahí lo que me llama mucho la atención es como dice, ¿no? El Dios de los ejércitos, o Claro. Tsebaot, dice el Santo de Israel, el Redentor de Israel. Y la teología, pues que se enseña, ¿no? La teología del reemplazo famosa, que dice que Dios desechó a Israel, pues como que no sé ni de dónde la sacan, pero al menos yo en lo que hemos leído en un año y en lo que llevamos estas 2 semanas, pues no he visto ningún lugar en la escritura que apoye eso, ¿no? Al contrario, Claro. siempre habla de ese Dios, el esposo de Israel, el padre de Israel, el Dios de Israel, ¿no? Entonces, el decir, no, ya lo desechó, pues... Sí, basta abrir cualquier página de la Biblia para darnos cuenta que la Biblia es israelocéntrica, ¿no? Claro. Siempre está hablando de Israel. Ajá. Entonces, si alguien te dice esa teología y que Dios desechó a Israel, pues lo único que puedes saber de seguro es que esa persona no ha leído la Biblia, ¿no? Pues sí. Pues sí. Versículo 6. Dios te llamará como esposa abandonada, como a mujer angustiada de espíritu, como a esposa que se casó joven tan solo para ser rechazada, dice tu Dios. Versículo 7. Dice, te abandoné por un instante. Aquí, o sea, haciendo una referencia como una mamá que está con su hijo y el hijo pues todavía está muy chiquito de 2 meses y la mamá pues tiene que dejarlo por un momento para ir a tomar agua y el hijo pues no sabe cuánto tiempo se va a tardar su mamá en regresar, ¿no? Y para la mamá en tiempo adulto, digamos, pues es un
medio minuto y es un instante, pero para el hijo ese medio segundo se le hizo toda la eternidad porque ni siquiera sabía si iba a regresar la mamá, ¿no? Entonces, algo así es lo que quiere decir aquí, te abandoné por un instante para Dios, para todo o sea, todo lo que creó, lo que los dejó o lo que nos está dejando, pues es muy poquito, ¿no? Pero para nosotros se nos hace como, ¿irá a regresar alguna vez? Claro, y fíjate qué opinas si hiciéramos desde los 4 niveles de interpretación este pasaje, ¿no? O sea, dice, por un pequeño instante te abandoné, literalmente, ¿a qué se refiere? Ujú. ¿No? Entonces, en primer lugar hay que recordar que prácticamente la profecía de Isaías y la profecía de Jeremías nos dice que Dios castigaría a Israel sacándolo de su tierra durante 70 años. Entonces, a este pequeño instante se refiere, ¿no? Desde un punto de vista literal, Dios les dice, se van a ir a Babilonia durante 70 años. Les está Ujú. avisando desde Isaías, ¿no? Y esto se va a cumplir hasta que venga Jeremías, faltan ahí varios años. Y pues sí, si uno dice, oye, pues bueno, que Dios deje a un pueblo 70 años, pues realmente no es mucho tiempo, ¿no? Y dice, después de 70 años vas a regresar, ¿no? Eso es lo que literalmente dice. Sin embargo, Memo, si vamos al siguiente nivel de interpretación, ¿no? Que es el remés, es si estudiamos un poco más, ¿a qué otra situación de la historia de Israel se parece? Sí, Ah, ¿qué ¿En dice? Egipto? En Egipto podría ser, por supuesto, ¿no? Que también los deja durante 300 años, pero fíjate qué interesante ejemplo me das, porque cuando ellos claman, los hebreos que están viviendo en Egipto, claman de que Dios se ha olvidado de ellos. Y entonces Ujú. Dios manda a Moisés y les dice, no, diles que no me he olvidado de ellos, que los dejé por un instante, pero con brazo fuerte los voy a salvar, ¿no? Entonces, otra vez, parece ser que esa es una constante en el pueblo de Israel. Ujú. Ahora, el siguiente nivel de interpretación, Drash, que requiere un poco más de estudio, nos va a demostrar que hubo otra circunstancia en la historia de Israel en la que esto se cumplió, nada más que el instante parece ya no ser tan pequeño, ¿no? Se aventaron Ujú. 2000 años de exilio. Ujú. ¿No? ¿Cuándo fue esto? Es el exilio de Roma, ¿no? Y hay muchas Claro. similitudes entre el exilio de Roma y el exilio de Babilonia, ¿no? ¿Por qué? Porque Babilonia tomaba las religiones de los territorios conquistados y pues revolvía todas las creencias, pues para que fuera más fácil de asimilarlos a ellos como el imperio gobernante. Lo mismo hace Roma. Entonces llega una parte en la que uno dice, oye, pues 2000 años a lo mejor ahí ya no encaja tanto porque no es un pequeño instante. Sin embargo, si consideramos la historia del universo, la historia y los planes que Dios tiene para Israel, nada más va a reinar durante 1000 años sobre la tierra, pues entonces a lo mejor 2000 años en la eternidad no son tanto, ¿no? Claro. Pero, pues, de pronto sí vemos la historia y decimos, no, pues 1000 años es un montón de tiempo. Deberíamos de pensar en la perspectiva de Dios. Y tenemos por último la interpretación Sot, que es el misterio, ¿no? Y que tiene que ver con la función del Mesías, ¿no? Este pequeño instante tiene mucho que ver con nuestras vidas, no sé, todo escuchas a los autores ateos, ¿no? Que dicen, pues que Dios no existe, que Dios en realidad nunca se ha manifestado, y lo dicen como si hubieran vivido toda la historia, cuando en realidad nada más vivimos 80 años. Esa Ujú. ansiedad de que no hemos comprobado que Dios existe, yo no sé si a ti te pasó, a mí sí, yo decía, bueno, Dios realmente existe porque todo el mundo habla de Dios, pero pues nadie lo ha visto. Y Ujú. esa sensación de sentirnos desconectados de Dios durante mucho tiempo, como si hubiéramos vivido toda la historia, y de pronto nos damos cuenta que nada más hemos vivido 80 años, ¿no? Bueno, Claro. ¿no? Es lo más que dura una vida. Y a pesar de eso sentimos que van muchas generaciones sin que Dios se manifieste, ¿no? Y es entonces Ujú. cuando viene el Mesías y nos explica todas las cosas. Claro, pues ahí como con Job, ¿no? Que Exacto. Dios le empieza a decir, espérate, si tú no estuviste cuando creé esto y aquello. Claro, la historia es mucho más grande, pero como tendemos a ser egocéntricos, pensamos que lo que conocemos es mucho, ¿no? Entonces, te Ujú. fijas cómo cada verso de la profecía puede ser analizada desde 4 puntos de vista por lo menos diferentes. Y si estas las mezclamos, bueno, Uf. es interminable estos comentarios. Claro. Ok, entonces, bueno, decía, te abandoné por un instante,
pero con profunda compasión Wow. o misericordia, volveré a unirme contigo, ¿no? Y ahí pues la palabra compasión, la palabra misericordia viene del Rahem, Rahem, ok. del Dios misericordioso. Hace ahí mucha referencia a Éxodo 34, 6 y 7, cuando Moisés le pide pues conocerlo, le pide a Dios conocerlo, y que pasa a Dios por delante de él, y dice Yud Hei Vav Hei, pasó delante de él y proclamó Yud Hei Vav Hei, Yud Hei Vav Hei. Rahem. Es Dios misericordioso y compasivo, Sí. tardo para la ira, rico en misericordia y todo eso. Nos manda para ese verso de Éxodo. Y algo que yo no sabía, apenas esta semana supe, que estaba estudiando, cuando dice volveré a unirme contigo, realmente está diciendo los volveré a juntar, y la palabra para juntar es kibutz. Wow. A lo mejor has escuchado esa palabra allá en Israel, ¿no? Sí, Que hay claro. muchos kibutz, que es cuando empiezan a regresar, cuando empieza a juntar Dios otra vez a su pueblo en Israel, pues se juntan esos pequeños kibutz, que eran pequeñas comunidades, que por eso se llamaban kibutz, ¿no? Porque eran pues los juntados, ¿no? Sí, y autosuficientes, por cierto. ¿Será que ese sea el mismo método que utilizará al final de los tiempos para reunir a la casa de Israel, Memo? Es pregunta, Claro, ¿verdad? yo creo, Yo creo que puede sí. ser. Entonces, seguramente necesitamos empezar a aprender a vivir en comunidades autosuficientes por varias razones. Sí, los huertos orgánicos. Exacto, sí, que hay un evento este domingo, si no me equivoco. No sé. Bueno, dice versículo 8, por un momento, en un arrebato de enojo, escondí mi rostro de ti, pero con amor eterno te tendré compasión, dice el Señor, tu Redentor. Y ahí la palabra cuando dice, o la frase, en un arrebato de enojo, viene de la palabra ketzef, que en el hebreo primitivo, esa palabra ketzef, en el hebreo primitivo, ahorita ya se traduce como otras formas, hacía referencia a, vamos a decir, un río, el agua que va corriendo a un ritmo pues uniforme, y de repente hay una caída y se hace una cascada, y cuando cae el agua y que se forma la espumita del pegar el agua, y cambió el ritmo del agua, y hay como un chispazo, ¿no? O sea, cae el agua, se genera la espuma. Esa idea es la que nos quiere dar aquí a entender, ¿no? O sea, como que iba a un ritmo y de repente, pum, con un arrebato de enojo, escondió su rostro, ¿no? En esa misma espuma que se forma por el agua al pegar, dice, esconde su rostro en esa espuma. Y qué interesante, o sea, esta idea, pues en español ni nos pasa por enterado, pero ahí, si lo vemos en hebreo, en ese hebreo primitivo, pues nos va dando la introducción al versículo que sigue, que ya empieza a hablar de Noé y del agua de Noé, ¿no? Claro, fíjate Entonces, que la versión que estoy leyendo dice: con enojo efímero oculté mi rostro, por un instante, ¿no? por un... Ujú. Otra vez, ¿no? Pues nada más la mamá se fue así rápido por agüita y regresó, Y el y niño el estaba bebé ya llorando, estaba, asustado. "Ay, ya nunca va a regresar mi mamá". Así, haz de cuenta, así estamos ahorita. Exacto. Versículo 9, para mí es como en los días de Noé. Y ahí pues es donde ya se habla así explícitamente de Noé, y por eso esta Haftará es la correspondiente a Noé. Dice, cuando juré que las aguas del diluvio no volverían a cubrir la tierra, así he jurado no enojarme más contigo, ni volver a reprenderte. Y realmente sabemos que sí ha vuelto a pasar, ¿no? O sea, sí se ha vuelto a enojar, sí ha reprendido muchas veces al pueblo y lo seguirá haciendo, pero no en esa escala masiva, ¿no? No en esa escala de a todos, sino ya más dirigida hacia uno u otro pueblo. Fíjate, Memo, te voy a platicar algo que me estoy leyendo y había leído ese comentario y no le había encontrado sentido hasta que ahorita
lo acabo de conectar con eso que nos acabas de comentar de Kesef. Dijiste entonces que Kesef, Memo, es la espuma que de pronto se crea cuando hay una variación de agua, ¿verdad? Entonces, esa espuma se crea como por el cambio de ritmo, algo así, entonces hace que se vea como más abultado, pero desaparece inmediatamente. Conecta esa idea con otro comentario que encontré que dice que hay dos versiones de Isaías, una que dice, como en los días de las aguas de Noé, y otra que dice, como las aguas de Noé. O sea, como la espuma. entonces para Dios el diluvio fue una espumita, ¿no? Porque pues Él es un Dios enorme y terrible, ¿no? Y cuando Dios se enoja con Israel también dice, no hombre, nada más es una espumita, no te he dejado de amar. Qué interesante está eso. Y para nosotros fue... Sí, es como, oye, pero llevas 2000 años, por favor ya háblanos, ¿no? Y pues Dios dice, no hombre, está bien, hombre, no fue nada. Sí, fue una espumita así de un año. Sí, pues sí, es que que para... duró el diluvio, ¿no? Sí, exacto. Órale. Versículo 10 dice, aunque cambie de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz. Wow, ¿no? O sea, no cambiará mi fiel amor por ti. Ahora, ¿es esto una profecía? O sea, cuando veas que las montañas empiezan a temblar, te le estoy diciendo, no, tú no te preocupes. Pues claro. ¿Es esto una advertencia? Es de esas cosas, Memo, que de pronto digo, cuando la gente tiene miedo a estudiar el Apocalipsis o leer el Apocalipsis, hay gente que me dice, no, es que a mí ese libro me da miedo, ¿no? Entonces yo digo, bueno, es o porque no le has entendido, o más bien porque estás del lado equivocado. No me imagino otra razón, porque Dios ya en profetas te dice, incluso si las montañas vacilan y se muevan, tú no te preocupes, yo te sigo amando. Entonces, ojo, ahí, ¿de qué lado estamos? Claro. Cuidado. ¿Y sabes con qué conecta este versículo, el versículo 10? A ver, ¿con cuál? Dice, aunque cambie de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz. ¿Y dónde vemos ese pacto de paz? En Ezequiel 37. 37. A ver. Ándale, Ezequiel 37. Ezequiel 37, versículo 24. Voy a leer desde el 20. Dice, Dale. sostén en tu mano las varas. Está hablando del simbolismo que va a ser ya después de todo lo que pasa con las dos varas, una representando a la casa de Israel, la otra a la casa de Judá. Sostén en tu mano las varas sobre las cuales se has escrito, de modo que ellos las vean, y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente, tomaré a los israelitas de entre las naciones por donde han andado, y de todas partes los reuniré, y los haré regresar a su propia tierra, y en esta tierra, en los montes de Israel, haré de ellos una sola nación. Todos estarán bajo un solo rey, y nunca más serán dos naciones, ni estarán divididas en dos reinos. Y ya no se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus iniquidades, ni actos abominables. Yo los liberaré y los purificaré de todas sus infidelidades. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, y todos tendrán un solo pastor, caminarán según mis leyes, cumplirán mis preceptos y pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, donde vivieron sus antepasados. Ellos, sus hijos y sus nietos vivirán allí para siempre, y mi siervo David será su príncipe eterno, y haré con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno. Y obviamente aquí al mencionar a David y todos los ingredientes que leímos, pues está hablando de los tiempos del fin. Claro. Entonces, qué interesante, ¿no? Sí, es decir, eso se va a cumplir sí o sí, y si somos la generación, o si los que nos escuchan son la generación que verá que literalmente se desmoronan montañas o representativamente se desmoronan imperios y gobiernos, no te preocupes, Israel. Claro. Porque dice en el versículo 28, cuando todo eso pase, dice, las naciones sabrán que yo, el Señor, he hecho de Israel un pueblo santo. Imagínate pertenecer a ese pueblo santo. Qué privilegio, ojalá nos toque, Memo. Ojalá que sí.
que tenga misericordia, que tenga rajem con nosotros. Exacto. Versículo 11. Mira tu ciudad afligida, atormentada y sin consuelo. Te afirmaré con turquesas y te cimentaré con zafiros. Con rubíes construiré tus almenas, con joyas brillarán tus puertas y con piedras preciosas todos tus muros, ¿no? Y pues ahí está hablando de cómo va a armar, cómo va a ser, decorar toda esa casa donde va a meter pues a todo ese pueblo, ¿no? Claro, Toda esa gente. y ahí es donde uno dice, bueno, esto irá a ser literal, pues así de entrada diríamos, no, pues no, ha de significar una cosa completamente diferente. A lo mejor se refiere a la gente, ¿no? Que va a valer tanto, que serán como zafiros, porque guardarán la Torah, seguramente. Pero qué interesante porque podemos conectar eso también, Memo, con Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis dice que las bases de la nueva Jerusalén, del reino celestial que baja, pues está hecho exactamente con estos materiales. Entonces, no, pues imagínate cuántas cosas podríamos comentar. Con Apocalipsis y pues en Éxodo se tocaban muchas de estas piedras también, ¿no? Que llevaba el sumo sacerdote. Claro, desde el libro de Enoch. No, claro. Bueno, versículo 13. El Señor mismo, o sea, Dios mismo, instruirá a todos tus hijos. Ay, hijo, que eso llegue pronto para que instruya a los míos. Y grande será su bienestar. Serás establecida en justicia, lejos de ti estará la opresión, y nada tendrás que temer. El terror se apartará de ti y no se te acercará. Híjole. Fíjate que como dice, todos sus hijos serán estudiosos de Adonai, dice el verso 13. Está esto muy relacionado con un verso de Habacuc que tú pusiste en la página, ¿te acuerdas qué dice? Exacto. Habacuc 2:14, porque la tierra será tan llena del conocimiento de la gloria de Dios como el agua que cubre el mar. Exacto. Y Isaías dice, pues la tierra estará llena del conocimiento de Dios tanto como las aguas del mar al fondo cubren. Uh-huh. O sea, imagínate que va a haber tanto conocimiento de Dios que la naturaleza humana ni se va a notar. Híjole, o sea, y además será Dios a través del Mesías el mismísimo maestro. Yo quiero estar en una clase de esas. Oh, imagínate. Ojalá alcancemos, ¿no? A ver si la transmite por Buscando la Escondida. Imagínate que digamos, pues ¿qué creen? Tenemos un invitado y es Mashiach. Ojalá un día, ¿no? Mashiach Ben David. Exacto, hay que echarle ganas a ver si nos toca. Versículo 15, vale soñar. Versículo 15. Sí. Si alguien te ataca, no será de mi parte. Cualquiera que te ataque caerá ante ti. Y pues de ahí está tomando las veces de esposo que protege a la esposa, ¿no? Y que no va a dejar que nada le pase a esa esposa. Versículo 16. Mira, yo he creado el herrero que aviva las brasas del fuego y forja armas para sus propios fines. Yo también he creado al destructor para que haga estragos. Y ahí como que puede entrar alguien en shock, ¿no? ¿Cómo que Dios creó al destructor? ¿Qué será el destructor? Pues a lo mejor lo que conocemos como Satanás o el adversario o algo malo, ¿no? ¿Cómo que Dios creó algo así tan malo? Claro, que el contexto nos dice que, no, bueno, sobre todo en el que está viendo Isaías, de los conflictos políticos que existían en esa época, vamos, Babilonia y Asiria tenían por ahí algunos conflictos, y al mismo tiempo Babilonia y Egipto. Entonces prácticamente le dice, no temas a la guerra, porque incluso yo creé al que hace las armas, ¿no? Al que viene y hace la guerra, pues yo también los creo, entonces todo está bajo control, ¿no? Entonces Claro. dice, considera eso, porque pues yo también, vamos, no hay otro Dios de la guerra al que tú le tengas que pedir que evite que llegue la guerra, no, soy yo mismo. Entonces yo creo que este es un mensaje de esperanza, no nada más para esa época, sino también para la nuestra. Son tiempos difíciles, sí lo son, ¿no? Y de repente hay gente que veo que como que se me escandaliza un poco de que dice, oye, pero es que ¿por qué nos tenemos que enterar de eso? Si yo espero buscar a Dios pues para estar bien, no para que me den malas noticias. Y creo que más bien el mensaje es que es bueno que veamos los tiempos, no para asustarnos, sino para saber qué hacer, ¿no? Es decir, pues algo está pasando en el mundo, no sé si la gente no lo perciba, pero parece que hay un juicio
siento como si Dios incluso nos estuviera viendo atentamente a ver qué estamos haciendo todos, árabes, judíos, gentiles, cristianos, todos, ¿no? Y Porque Dios creó a todos. porque Dios, eso es lo que te iba a decir. Entonces no hay nada que temer, ¿no? Hay que reconocer los tiempos para saber que nuestra redención está cerca nada más. Muy bien. Versículo 17. No prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti. Toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia que de mí procede, afirma el Señor. Mira cómo dice esta versión. Dios. Dice, toda arma forjada contra ti no prosperará, y toda lengua que se levante contra ti en juicio será condenada. Esta es la herencia de los servidores del Señor, cuya justicia yo haré prevalecer, dice el Señor. Será algo como la bendición que le dio a Abraham, ¿no? Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Claro, claro, claro. Pero parece ser como si también Dios dijera, pues a lo mejor no van a estar de acuerdo, pero soy yo el que justificaré porque pues harás todo lo que yo te ordeno, ¿no? O sea, no es como, es magia, ¿no? Si hablan contra ti, pues que se amuelen, como decimos en México. No, es como Dios va a decir, no, pues yo te voy a defender porque vas a estar guardando mi Torah, ¿no? Si te fijas en el contexto, pues eso es realmente lo que está diciendo. Ajá, y sin embargo no está diciendo, y nadie te va a decir nada, y nadie te va a, o sea, te pueden llegar a atacar, te pueden llegar a decir. A levantar falsos incluso. Ajá. Capítulo 55, aquí nada más son 5 versículos. Dice el versículo 1, que está ahí, se me figura Isaías ahí en el templo como un vendedor, ¿no? Así como que pásele, lleve tomates, lleve cebolla. Aquí haciendo eso, pero con la palabra de Dios. O sea, realmente algo así se ve. Dice, venga a las aguas todos los que tengan sed, vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero, vengan, compren vino y leche sin pago alguno, ¿no? O sea, aquí está lo que necesitan y es gratis. Dice, ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no les satisface? Escúchenme bien y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Y ahí tú crees que lo podamos asemejar a por qué compran ídolos y por qué compran estatuas y por qué compran todas esas cosas que no los van a llenar. Si lo que los va a llenar, aquí está al alcance de tus manos y no te cuesta nada, ¿no? Fíjate que sí, definitivamente, yo encontré un comentario que se complementa con eso que acabas de decir, en el que dicen dos comentaristas que hace una referencia a los valores falsos que en ese entonces Israel estaba adquiriendo. Y fíjate que eso nos pasa a todos, porque de pronto la belleza, por ejemplo, es un valor exageradamente apreciado. Y entonces pensamos que es lo más importante cuando la verdad es que hay otras cosas más importantes de fondo que descubres cuando encuentras a la Torah, ¿no? Y es bien fácil entonces distraerte, ¿no? De pronto, no sé, valores como, bueno, en México vivimos mucho el tema de la música que adora el narcotráfico, por ejemplo. Pero definitivamente creo que este tipo de valores extraños que de pronto ya mi generación no entiende, tienen que ver con ese tema del que tú acabas de hablar y es la idolatría, ¿no? Y la peor idolatría creo que es la del ego del mismo ser humano, en el que adoramos los sentimientos y las emociones porque así somos y porque no tenemos que cambiar, ¿no? Si soy violento, pues soy violento y yo mato gente y corto cabezas, ¿no? Que es lo que este tipo de canciones dicen, ¿no? Entonces llega un momento en que dices, oye, ¿de verdad de eso se trata la vida o Dios me está indicando un mejor camino, ¿no? Y sin embargo nos enorgullecemos de esas cosas, Memo, ¿no? O hay gente que se enorgullece de esas cosas, entonces parece ser que ese es el fondo de la pregunta, o sea, si valoras esas cosas que no te sirven de nada y que te afectan, pues mejor ven por los verdaderos valores que además son gratis, Memo, ¿no? O sea, yo creo, y en ese sentido agradezco mucho el esfuerzo que haces por mantener todos estos estudios gratis
¿Por qué? Pues es casi nuestra obligación y yo sé que tú lo entiendes así, ¿no? Entonces, Ujú. de pronto sí me pasa por la mente y digo, oye, pues es que no le cobramos a la gente. A lo mejor si le cobráramos, la gente estaría más dispuesta a escuchar, ¿no? Como pasa con otras religiones en las que te inventan cualquier noticia que parece ser novedosa o cualquier nuevo argumento de que pues te lleves a un ángel en una charola y le reces y le prendas velas y te va a ir mejor, pues que son cosas que sí gastan tu tiempo, que gastan tu esfuerzo, tu espiritualidad y que de todas formas no te llenan, ¿no? En cambio está esto que es Ujú. gratis, que es sencillo de hacer y de repente a la gente le parece hasta aburrido, ¿no? Entonces Claro. ahí dices, a ver, entonces, ¿cuáles son los valores que le importan al mundo, ¿no? Entonces, pues sí, también es un tema que se me hace pues bien profundo para pensar. Sí, digo, hablando de eso, me acuerdo hace algunos años que teníamos un negocio chiquito, de algunos antojitos que iban niños y pues los niños pues, les sacabas plática y, oye, ¿qué quieres ser cuando seas grande, no? La famosa pregunta. Y varios de ellos contestaban eso, o sea, quiero cantar narcocorridos porque es lo Híjole. que más me gusta. Y pues son niños, o sea, realmente los valores tienen que venir desde la niñez, ¿no? Entonces, que es muy triste ver eso, ¿no? Es muy triste ver cómo cuando yo era niño el mundo se veía de otra forma, se sentía de otra forma y cómo se va deteriorando cada día más y más y ya las cosas que antes se nos hacían exageradamente malas, ahorita ya son normales. Claro, o es Qué lo triste menos es. peligroso, ¿no? También. Ujú. Sí, entonces, qué Entonces, interesante que esa sea la pregunta. Dice, bueno, ¿cuánto tiempo y dinero y esfuerzo te gastas en escuchar narcocorridos y en tener una cultura esa, cuando la verdad es que la palabra de Dios está bien clara y bien sencilla y a lo mejor de tan sencilla y clara que es, pues a la gente no le interesa, ¿no? sí, nos interesa más algo místico Exacto, sí, esotérico, alguna interpretación rara, ¿no? Y le buscamos tres pies al gato, como decimos en México. así es. Pero bueno, entonces dice, escúchenme bien y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Otra vez, ¿no? Claro, Está haciendo alegorías, está haciendo metáforas, la palabra de Dios con comida, ¿no? Con alimentos. exacto. Versículo 3, presten atención y vengan a mí, escúchenme y vivirán. Claro, ¿no? O sea, pues desde Deuteronomio, de cuántas veces no hemos escuchado eso, ¿no? Que escojan la vida. Aquí está la vida y la muerte, escojan la vida. Y sin embargo, pues seguimos teniendo el libre albedrío y podemos escoger la vida o la muerte todos los días de tu vida. Haré con ustedes un pacto eterno conforme a mi constante amor por David. Y aquí Wow, pues otra vez nos vuelve a dar a entender que esto pues está hablando de una profecía mesiánica. claro. Dice, y lo he puesto como testigo para los pueblos, como su jefe supremo. Sin duda convocarás a naciones que no conocías, y naciones que no te conocían correrán hacia ti, gracias al Señor tu Dios, el Santo de Israel, que te ha colmado de honor. Pues obviamente que está hablando del Mesías. Fíjate que ese es otro ejemplo. Si los vamos, literalmente lo que dice está hablando de Isaías. Pues sí, bueno, Le está sí. diciendo, oye, Isaías, tú vas a terminar hablándole a naciones que ni conoces, es más, todavía no existen. Este mensaje va a llegar a esas naciones, ¿no? Y Está podemos llegando a Venezuela, México y y los 68. Argentina. Exacto, ¿no? Entonces, está hablando del... Llega un momento, Memo, en el que la profecía es tan grande que incluso dices, no puede ser Isaías, bueno, debe ser Israel entonces, claro, ¿no? Pues pudiera ser, oye, pues prácticamente Israel lleva a todas las naciones y ahora todas las naciones conocen a Israel. Y ahora, el hecho de que Israel se haya vuelto nación en 1948, pues ha llamado la atención, llamó la atención de muchos cristianos que dicen, oye, entonces, a lo mejor Israel todavía es el pueblo escogido, ¿no? Pero aún así dice, ¿no? Y pueblos que no te conocen, a ti recurrirán. Eso ya queda muy grande para Israel. Y es Ujú. obvio que el cumplimiento total y completo es a través del Mesías. Ahora, ese es un súper tema.
Está diciendo aquí entonces la profecía de Isaías, sí, que cuando venga el Mesías, los gentiles lo van a seguir. Esto, Memo, era impensable en la época de Isaías. Dice, ¿cómo van a seguir a un Mesías? Pero para nuestra generación es clarísimo. Sí, la gente sigue un Mesías que usa toga, como si fuera filósofo griego, que se llama Jesús, ¿no? Que usa el pelo largo y ondulado, usa plancha para el cabello, yo creo, ¿no? Cuando la verdad, y luego además dicen que nació el 24 de diciembre, cuando la verdad es que no lo conocen porque ni se llama Jesús, se llamaba Yeshua. Dicen que el 25, Gabo. Ese 25. que estás describiendo casi se parece a mí, que yo me llamo Jesús y nací el 24 de diciembre. Ándale. No tengo el pelo largo. Pero te lo dejamos largo y conseguimos una plancha. O sea, pero imagínate que siguen a alguien a quien en realidad no conocen, creen conocer, y entonces esto se cumple literalmente, Memo. O sea, pronto se van a enterar que no nació en diciembre, que no se llama Jesús, que se vestía como judío ortodoxo, y entonces la gente va a decir, mira, él lo hemos estado siguiendo. Entonces, esta profecía se cumple en el mismo Mesías. ¿Cómo, qué tan acertada es esta profecía que la estamos viendo cumplirse en nuestros días y pensamos que Dios no está al tanto de la humanidad y que Dios no ha estado, aunque ha escondido su rostro, no ha estado pendiente de lo que sucede? Pues ahí es cuando se nota que no le conocemos todavía y pues que nos falta entrar en esa intimidad con Dios para realmente saber cuáles eran sus planes. Órale, pues pensábamos que estaba cortita, ¿verdad? Que estaba bien fácil y que nos íbamos a tardar 20 minutos. Sí, pero bueno, ya acabamos. Aquí se terminó y pues estuvo interesante, ¿no? Sí. La verdad es que a mí me gustaría que la gente pensara en estos temas como algo en que pensar y temas generales para desarrollar en nuestras cabecitas este Shabbat. Claro, no, que de temas, ¿no? Sí, claro. Y digo, yo creo que tema principal, pues, que Dios es, como dice allá en Éxodo, misericordioso, y que gracias a esa misericordia, a esos pactos y a que Dios nunca cambia, tenemos esperanza. Exactamente. Siempre y cuando nos arrepintamos y como decía un poquito antes aquí en Isaías, dice, pues cuando les dé ese pacto de paz, bueno, yo te voy a enseñar a que guardes y andes en todos mis caminos, ¿no? Entonces, qué importante se vuelve otra vez ese tema que vimos en Deuteronomio una y otra vez, de que hay que cumplir sus ordenanzas, sus instrucciones para que nos vaya bien. Claro, y por otra parte, Memo, qué interesante que Dios anuncie con tanta anticipación cosas que pasarían en el mismo contexto de Isaías, en su misma historia, en la historia de Israel y en la historia del Mesías. Tal parece como si Dios desde el principio hubiera anunciado absolutamente todo, como abriendo una invitación para todos aquellos que entrar a este pacto, ¿no? Entonces, tengamos cuidado, ¿no? A lo mejor hay una invitación que no estamos entendiendo del todo bien, y entonces hay que empezar a hacer algo diferente de lo que hemos estado haciendo hasta el día de hoy. Así es. Y bueno, pues ya con eso terminamos, nos despedimos, les doy las gracias Gabo, Hombre, por tu tiempo. Ya te puedes ir a dormir todo el fin de semana. Sí, no, el domingo tengo que trabajar. Bueno, todo el Shabbat. Sí. Y para que recargues pilas, porque se me hace que todas las próximas semanas van a estar muy, muy pesadas por el Street Store, ¿no? Sí, igualmente, es que no estoy el encargado de la comida. No, pues muchas gracias a la gente que nos escucha, un abrazo bien afectuoso a todos los que se quedaron hasta el final. Es un placer y un privilegio estar aquí. Shabbat shalom. Claro, Shabbat shalom, hasta la próxima. אני רודף אחר חוקיך מחד, מאידך תשוקתי אותי רודפת, בוש ונכנע בוא בשמך.
הזה שלא ידע מרגוע, עד שישקוט הים, עד שינוסו הצללים. לאן אלך, אנה אפנה, כשנחמה תתרחי. איך אברח, איך לא אפנה. בין אמת לאמת, בין הלכה למעשה, בין הימים ההם לזמן הזה, בין הנסתר לנגלה, בין העולם הבא לעולם הזה. רודף אחר חוקיך, מאידך תשוקתי אותי שורפת, עזה כמוות, איומה כאן מתגלות. הלילות הארוכים והבדידות והשנים, והלב הזה שלא ידע מרגוע, עד שישקוט הים, עד שינוסו הצללים, השיבני. לאן אלך, אנה אפנה, כשנחמה תתרחי. איך אברח, איך לא אפנה. למעשה, בין הימים ההם לזמן הזה, בין הנסתר לנגלה, בין העולם הבא לעולם הזה. בין הנסתר לנגלה,